El músico Freddie King repetía en una de sus canciones I am going down. Después de todo, no quedan dudas cuando es uno mismo el que se está cayendo. Ahora, ¿qué sucede cuando una computadora tiene que reconocer las caídas? ¿Cómo se podría resolver esto? La respuesta más obvia es utilizar un acelerómetro. Ciertas combinaciones en la aceleración de los tres ejes espaciales podrían indicar una caída. El problema es que no todas las caídas se producen de la misma forma y cubrir todo el universo de posibilidades con condicionales de programación es algo infructuoso. La idea entonces es desarrollar pequeños dispositivos con inteligencia artificial capaces de reconocer caídas y reportarlas a una base de datos central. Todo esto de manera sencilla, elegante y divertida. Vamos a intentarlo. Yo soy Ronnie Bandini, esto es Contracultura Maker. Para cada dispositivo cliente vamos a utilizar un Arduino Nano BLE33 Sense, un cargador TP4056 y una batería de 3.7 volts. Para el servidor central vamos a utilizar un Raspberry Pi 3. El primer paso es entrenar el modelo en Edge Impulse, la plataforma de Machine Learning gratuita para desarrolladores que simplifica y agiliza cualquier proyecto de este tipo. Se carga el firmware de Edge Impulse para redirigir la información de los sensores. Ingresamos a la plataforma, vamos a adquisición de datos y tomamos varios minutos con muestras de movimientos naturales. Ahora viene la parte divertida, tomamos también varios minutos con muestras de caídas. Estas muestras forman un continuo que debe ser fragmentado. Para esto usamos la herramienta Split. En el caso de las caídas, el inicio y fin de una caída se reconoce automáticamente. En el caso de la etiqueta stand para movimientos naturales es necesario indicar estos fragmentos manualmente, ya que son más útiles. Ya con las muestras fragmentadas y etiquetadas creamos un impulso, clasificamos con Keras y entrenamos la red neuronal verificando un buen índice de reconocimiento. Exportamos la librería al Arduino y el código tal como viene permite inferir si se produce una caída imprimiendo los resultados en el monitor serial. Le agregamos unas funciones para prender el LED onboard verde para movimientos naturales y rojo ante una caída. Le agregamos también funciones para reportar vía Bluetooth. Diseñamos un gabinete en 3D, conectamos la batería al cargador y a los pines VIN y Ground del Arduino y montamos el dispositivo cliente. Para el servidor instalamos las dependencias en el Raspberry Pi y creamos la estructura de una base de datos SQLite. Luego monitoreamos las señales Bluetooth y filtramos las que tienen el prefijo FALL. Parseamos el nombre del trabajador, verificamos si ya existe en la base de datos y en caso contrario lo agregamos. Vamos a probar si funciona. Las caídas son reconocidas con inteligencia artificial, reportadas vía Bluetooth y registradas en una base de datos. Podemos listar los reportes de caídas previas, generar gráficos y hasta notificar de manera remota si hace falta. Para los que estén interesados en replicar la experiencia, los archivos del cliente, el servidor, el gabinete 3D y las instrucciones están en la descripción del video. Si tienen dudas pueden usar el área de comentarios. Si les interesan otros proyectos como este, suscríbanse al canal. Gracias por la atención, soy Ronnie Bandini y esto es Contracultura Maker.